Dios bendiga a todos los que están atentos a estudiar la palabra y vamos a ver algo importante en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a tocar el tema de lo que hay detrás de tus motivaciones, de tus decisiones y de los caminos que tomamos. A veces venimos a Dios con la intención de manipularlo o empezamos entre comillas con una buena intención, pero detrás de todo esto hay algo que quiere satisfacer nuestro corazón y nuestras necesidades. Y aquí lo importante es que podamos entender que Dios no puede ser burlado y que Dios sabe qué hay detrás de cada decisión, qué hay en nuestro corazón detrás de cada paso que damos. Y dice así, 1 Samuel capítulo 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y conforme a todas las obras que han hecho desde el día de que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protestas solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su caballo, y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Amén y amén. Y es que hay cosas en nuestro corazón o percepciones humanas que tenemos que actuar, o decisiones que tenemos que tomar de acuerdo a las circunstancias como se nos presenten. Pero creemos que no va a haber ningún error y que nada superior
está sobre mis decisiones que vayan a cambiar las cosas. Y el tema es que por encima de todo está Dios, de mis decisiones, de mis intenciones, de mis deseos, de mis anhelos. Y lo más crítico de todo y lo más difícil de entender es que Dios lo conoce. Dice la palabra del Señor que aún no está la palabra en mis labios y Él ya la conoce. Él conoce el corazón del hombre más que todas las cosas. Él sabe qué hay detrás de toda decisión que yo tengo o que yo tomo. Hacia dónde me quiero direccionar y qué es lo que quiero hacer. Y miramos alrededor muchas veces y conocemos lo que hacen las demás personas y nos parece que es lo mejor. O sencillamente el método que usan ellos es el más eficaz. Alguien lo dijo en estos términos: nadie sabe con el hambre que vive otro. Uno ve a muchas personas viviendo y haciendo las cosas, entre comillas, de lo mejor, pero uno no sabe qué estrés, qué angustias, qué dolor y qué situación está viviendo esa persona. Y creemos que como todo lo vemos brillar, como vemos o ellos muestran que sus decisiones son lo mejor, entonces creemos que ese es el método que tenemos que seguir. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Israel vio y se enfrentó a un problema. Samuel se había hecho viejo, era el juez de Israel. Por medio de este líder, Dios juzgaba a la nación. Juzgaba a la nación, dirigía a la nación. Le daba instrucciones, le daba estrategias para caminar, le daba estrategias para enfrentar los enemigos, le daba estrategias para solucionar cualquier problema que se presentase. Pero un día ellos vieron esta situación. Samuel, como juez, está envejeciendo y sus hijos no están a la altura del cargo que había. Ellos podían haber orado a Dios. Es más, para Dios no era desconocido lo que estaba sucediendo. Para Dios era muy claro lo que estaba sucediendo. Y Dios sabía qué decisión tomar. Pero ellos se adelantaron, se anticiparon y miraron alrededor y pensaron: lo mejor es que lo hagamos como lo hacen todas las demás naciones. Y las demás naciones tenían un rey. Y ellos dijeron: no tengamos más un emisario del Señor, no tengamos más un instrumento de Dios en medio de nosotros que nos hable voz de Dios, palabra de Dios, sino que hagámoslo como todo el mundo lo hace. Y es a esto lo que vamos. Y yo quiero aclararles algo que he aprendido en el Señor. Nunca te sueltes de la mano de Dios. Dice la palabra que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Y qué hace un niño? Depender completamente de su padre. Un niño camina tomado de la mano de su padre. Entonces puedes estudiar, puedes tener todo el éxito que quieras, puedes llegar a la cima más alta. Pero si usted no se hace como niño, si usted no depende de Dios, si usted no ora a Dios, si usted no oye voz de Dios para tomar sus decisiones, si usted no va a Dios y se presenta a Él y le dice: Señor, quiero hacer esto, quiero organizar esto, quiero dirigir mi vida en esta dirección, quiero caminar en esta dirección, ¿está bien? ¿Honra tu nombre? ¿Estás de acuerdo? ¿Voy a estar bajo bendición? ¿Voy a contar con tu apoyo y con tu respaldo? Eso no lo puedes dejar. Y puedes tener todo el dinero y la posición más grande, pero no lo puedes dejar. Y esto fue lo que nos está describiendo la palabra hoy con respecto a Israel. Israel se había olvidado. Y usted no puede soltar la guianza del Espíritu Santo. Y al estudiar estos aspectos guardados en los secretos de nuestro corazón, que se vuelven de fondo la verdadera motivación de un paso que damos con respecto a una decisión que tomemos. Y lo tremendo es que Dios lo conoce. Dios conoce el corazón del hombre como ningún otro. Usted puede decir: Señor, yo tengo esta intención, dame esto, dame aquello, dame lo otro, pero Él sabe para dónde va. Él sabe qué quiere. Y en un momento dado, Dios, en su amor, en su misericordia, accede a peticiones y, entre comillas, respalda algunas decisiones nuestras. Pero Él ya sabe en qué va a terminar.
¿Tú crees que Dios no sabía lo que había en el corazón de Judas? ¿Acaso no cree que lo iba a vender? La palabra de Dios nos muestra que sí. Y aquel que meta su mano en mi plato, este me entregará, este me venderá. Él lo sabía. Él lo sabía. ¿Acaso Dios no conocía el corazón impulsivo de Pedro? Claro que lo conocía. ¿Acaso Dios no conocía este, eh, la fe tan débil que había en Tomás? Esa incredulidad tan grande que había en su corazón. Claro que lo sabía. ¿Acaso no sabía este, los razonamientos que habían en la mente y en el corazón de Felipe cuando él dice que no hay suficiente comida para todos? Él lo sabía, él lo conocía. Conocía el corazón de Juan, un corazón dulce, tierno, consagrado a Dios, deseoso de servir a Dios, apegado a Dios. Él lo conocía. Y así con cada uno de ellos. A Dios no se le escapa nada. Así que no tientes a Dios. A Dios no se puede engañar. De Dios no nos podemos burlar. Entonces, cuidado con las decisiones, cuidado del trasfondo de las decisiones. Ellos en realidad ya no querían el gobierno de Dios. Ellos se escudaron, y esa fue la excusa, se escudaron en que Samuel era viejo y que sus hijos no estaban a la altura. Y no era difícil para Dios, si los hijos no estaban a la altura, nombrar un nuevo juez para Israel. Yo creo que no. Dios podía hacerlo. Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él tiene el poder para cambiar las cosas. Y yo he oído excusas como esto: es que yo creí, es que yo pensé, es que yo analicé las cosas, es que yo comparé. O como me dijo alguien algún día, es que yo le entendí mal a Dios. No, Él sabía para dónde iba. Ella sabía para dónde iba. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y tenga en cuenta lo siguiente: muchas veces detrás de un comportamiento o de una actitud hay sentimientos de dolor, pero también de orgullo, de vanidad, de temor de quedarse sin nada, temor de ser rechazados. Y por eso tomamos con base a esto decisiones erróneas. Algo compartí en una enseñanza anterior, y es que no tenemos problema con nuestro pasado y confiamos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y vivimos en una actitud nueva. Sacamos pecho y decimos: si Dios ya perdonó esto, no acepto que usted me recuerde el pasado, me lleve al pasado, me hable de mi pasado, si Dios lo perdonó. Tenemos la capacidad de vivir y de andar con toda la seguridad con respecto a nuestro presente. Pero sí que tenemos problemas con el futuro. Entonces, en aras del futuro tomamos decisiones. Es que yo estaba pensando en esto, que cuando yo sea mayor, que cuando yo sea esto, por esto me endeudé, por esto hice esto, porque es que hay que ir haciendo esto. He oído este término tan popular y tan coloquial: es que si no arriesgo un huevo no saco una gallina, es que si no hago esto, en la vida hay que correr riesgos. No, en Dios no tenemos que correr riesgos. Dios ya corrió todos los riesgos, Dios ya pagó todo el precio. Usted sencillamente ha sido llamado para formar parte de la familia de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios, un bendecido de Dios. Sencillamente usted tiene que vivir y caminar conforme a su palabra y dejar que Él lo guíe. El camino ya el Señor lo recorrió por usted y por mí. Y ahora el Espíritu Santo está ahí. Y por medio de su palabra es como una lámpara a nuestros pies que nos muestra el camino, las huellas que el Señor Jesucristo ya recorrió. No hay nada nuevo que tengamos que hacer. Dios lo ha hecho todo y lo ha preparado todo. Entonces, Israel pedía un rey, pues él veía que todas las demás naciones tenían un rey, y ¿por qué no iban a tenerlo ellos? Y recuerda, ahí 1 Samuel capítulo 12, vamos a verlo rápidamente, en el versículo 14 y 15. Dice así: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios,
y haréis el bien, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esa gran cosa que Jehová hará delante de vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Las cosas no van a cambiar. ¿Ustedes creen que porque va a estar un rey las cosas van a cambiar? Si ese rey no es obediente, no anda en integridad, no anda en santidad y no me busca de todo corazón, él va a tomar decisiones erróneas por ustedes y ustedes van a sufrir las consecuencias. Él los puede llevar al abismo y ustedes van a depender de las decisiones que él tome. ¿O creyeron que porque iban a removerme de la dirección de sus vidas, iban a poner a otra persona, las cosas iban a cambiar? Lo que está diciendo Dios, yo soy el Dios, el único y el verdadero Dios, yo soy perfecto, yo soy el principio y el fin de las cosas. Si ustedes me descartan, si ustedes me sacan de la ecuación, las decisiones que tomen, no quiere decir que no vayan a tener consecuencias. Y si ustedes fallan, si ustedes pecan, si ustedes me dan la espalda y olvidan mi palabra y se alejan de mí, ustedes van a sufrir las consecuencias. Es lo que está diciendo Dios en estos versículos. Entonces, buena parte del futuro de Israel dependía de la relación que tuvieran ellos con el Señor. Ellos estarían influenciados por las decisiones que tomaran ese rey. Y hasta aquí las 12 tribus de Israel eran una nación. Solo el nombre, no tenían ningún tipo de gobierno, de un gobierno central. Dios les daba la entrada a la tierra prometida y habían actuado conjuntamente de acuerdo a lo que Dios hasta aquí les había hablado. Y solo en emergencias, cuando ciertos líderes llamados jueces, inspirados por Dios, daban un paso adelante para guiarlos a la batalla, Dios los respaldaba. Y ellos lo habían visto, cómo se había glorificado a Dios a través de Gedeón, a través de Sansón. En un momento de debilidad de un general, Dios levantó a una mujer llamada Débora y dirigió el pueblo a una guerra que trajo una gran victoria. Entonces, a través de la historia, Dios les había demostrado, yo me voy a glorificar. Y hoy quiero hablarle a aquellas personas que han olvidado los días de bendición, de abundancia que Dios ha traído sobre ellos. Aquellos días donde Dios los sanó en medio de una enfermedad difícil. Aquellos días que Dios solucionó problemas económicos. Usted no puede olvidar lo que Dios hizo hace un año, 2, 5, 10, 15, 20 años atrás. Él lo puede volver a hacer y aún cosas mayores. ¿Por qué se nos olvidó aquellos tiempos? Nosotros vivimos en mi familia, con mi esposa y mis hijos, momentos difíciles. Nosotros tuvimos momentos donde no tuvimos los recursos para pagar una medicina ni nada. Y cuando nuestros hijos se enfermaban, cuando nos enfrentamos a enfermedades, a accidentes, a problemas, Dios estuvo ahí, Dios suplió. No hubo un solo momento en que tuvimos que dejar las cosas de lado porque Dios no proveyó. Dios siempre nos dio, Dios siempre es fiel. Dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. Su deber, su obligación, su responsabilidad es honrar a Dios, es agradar a Dios, es bendecir a Dios, es alabar, adorar a Dios, es buscar a Dios, es poner a Dios en el trono de su corazón y Él se encargará de dirigirlo. Y esa etapa difícil fueron 2, 3 años y así fue. Nuestros hijos estudiaron en la universidad en los momentos más difíciles de nuestra economía y Dios suplió. Nuestros hijos fueron, Dios abrió puertas, tuvieron que esforzarse, trabajaron, nos unimos con ellos y era hermoso porque, por ejemplo, con el hijo mayor, él trabajaba y él hacía sus gastos y él reunía y cuando llegaba la hora de pagar el semestre de la universidad, él tenía el 50% y nosotros el 50% y a veces ese 50% nuestro llegaba en el último día, en los últimos 2 días. Y Dios suplía para todo y así fue con cada uno. Dios entregó para cada uno lo que tenía que dar. Porque Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia.
Porque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha suplido para todo. Y cuando parecía que no había nada, cuando parecía que todo estaba cerrado, Dios se hacía presente. Recuerde que Dios aún en medio de la tormenta, en medio de un viento fuerte y de grandes tempestades, si es necesario, Él puede aparecer caminando sobre las aguas. Ese es Dios, ese es Dios. Fue el Dios que tomó 4 o 5 panes y 3 peces y comió una gran multitud. Y la palabra de Dios dice que no fue una vez alimentó a 5,000 y otra vez a 4,000. Siempre hay. Israel, cuando fue obediente, cuando fue sumiso, cuando buscó a Dios de todo corazón, Dios le proveyó para todo. Y cuando Israel le daba la espalda a Dios, cuando Israel se dejaba seducir por el pecado, cuando Israel tomaba decisiones que lo alejaban de Dios y que eran decisiones para satisfacer los deseos de su carne, sus pasiones egoístas y todo, pues ellos se quedaban solos. Y venía una gran hambruna, venían sequías, venían los enemigos, los llevaban en cautiverio, los volvían esclavos. Pero cuando ellos fueron fieles, Dios suplía, Dios se proveía para todo y Dios traía bendición. ¿Y sabe qué es lo más hermoso y maravilloso? Que ese Dios sigue actuando hoy. Cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando usted va a la palabra de Dios, cuando ve esos momentos críticos, difíciles, complicados que vivió Israel, pero que buscaban a Dios de todo corazón. Ahí hay hombres en la historia de reyes que fueron fieles a Dios, que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y cuando se levantaban enemigos numerosos, pero súper numerosos, el triple, 4, 5, 6 veces más de lo que el ejército era, Dios se glorificaba. Dios actuaba y hacía que el enemigo, entre ellos mismos, se enfrentaran y se mataran y eran acabados. Y el pueblo de Israel llegaba solamente a recoger los despojos, a recoger las riquezas que habían allí. Y ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del Nuevo Testamento, ese Dios maravilloso de cosas sobrenaturales sigue actuando, sigue proveyendo. Me gusta la confianza y la fe que tenía Abraham. Abraham estuvo en tierras donde el agua era difícil de conseguir y dice que él llegaba y abría un pozo guiado por el Espíritu Santo, abran aquí, abrían el pozo y la gente de la región se venía y le quitaban ese pozo, corrían a Abraham y Abraham no peleaba por eso ni nada, sencillamente se movía a otro lugar y a donde él llegaba y el Espíritu Santo le señalaba, abra aquí el pozo, él volvía. Abraham fue un hombre que Dios le proveía lo que necesitaba y sencillamente porque Abraham agradaba a Dios, porque Abraham le creía a Dios hasta el punto que fue llamado el padre de la fe. Abraham aprendió a confiar en Dios y ese espíritu que hubo en Abraham de confianza, de seguridad, de fe es el que Dios quiere que usted tenga hoy. Así que no desmaye, siga adelante, no se rinda, porque el Dios Todopoderoso sigue bendiciendo su vida. Así que, sin embargo, en los tiempos de Samuel, la amenaza militar de los filisteos era permanente. Israel necesitaba un liderazgo superior, pero Samuel ya era anciano y por otro lado sus hijos no eran candidatos atrayentes para sucederlo. Entonces, ¿qué podía hacerse? Y al mirar a su alrededor, las tribus se dieron cuenta que prácticamente todas las naciones tenían un rey. Y tener un rey tenía 2 ventajas maravillosas. Primero, que proveía un gobierno central. Y segundo, que los herederos de este rey eran los hijos. Y esto hacía que no hubiese que enfrentar una crisis de liderazgo cada vez que el rey era viejo. Y fue por esto que los cabecillas de Israel le pidieron a Samuel que designara un rey. Ahí está
en el capítulo 8, lo volvemos a leer, versículos 4 y 5. Entonces, todos los ancianos, dígame bien, todos los ancianos, la gente madura, la gente sensata, la gente con sabiduría, con entendimiento, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hágame o tenga en cuenta esto, no ponga su mirada en el mundo. Cuando vaya a tomar una decisión, vaya a Dios. No quiera hacer lo mismo que hace el mundo. Hay gente que va a comprar un carro, va a adquirir una casa o algo, y corre y saca un crédito y hace una cosa y dele por aquí y por allá. Usted no necesita de eso. Dios no quiere que usted sea esclavo de nada ni de nadie. Él lo dice muy claro, no debáis a nadie nada. No, pero es la única forma. Es que si no debo nunca voy a tener nada. ¿Quién dijo eso? Son mentiras del diablo. En la palabra no está eso. Usted puede tener, usted puede adquirir cosas en el tiempo de Dios y cuando Dios desee dársela. Ellos pensaron y miraron al mundo. No, el mundo funciona así. Es la manera de conducirnos, es la manera, es la estrategia, es la forma de hacerlo. Es que todo el mundo lo hace. Es que el negocio es trabajar con el capital de otros, con el dinero de otros. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia no dice eso. La Biblia nos invita a confiar en Dios, nos invita a creer en Dios. Y Él mismo es el que nos dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para comprar, hay tiempo para capitalizar, hay tiempo para crecer económicamente. Hay tiempo donde tenemos que quedarnos quietos. Hay tiempo donde no debemos ni comprar ni vender. Porque los tiempos precisos, los tiempos perfectos son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aquí vemos una solicitud en contra de la voluntad de Dios. Y esta idea parece contar con el apoyo de todos, menos de Samuel y de Dios. Acuérdese que usted no se mueve en una democracia. Usted se mueve en una teocracia. La democracia, usted puede preguntarle a todos y la mayoría dice que sí. Usted se mueve en una teocracia, usted se mueve es de acuerdo a lo que Dios dice. Y en su palabra está la voluntad de Dios. Y esto fue lo que pasó, vinieron todos los ancianos. Parece que había un sentir en todos ellos. Pero Samuel y Dios no tenían ese sentir. A Samuel le pudo haber disgustado que el pueblo viniese a pedir eso y que él fuese rechazado y fuesen rechazados sus hijos. Dios tenía una objeción más de fondo. Israel estaba rechazando su dirección. Dios le dijo a Samuel y que le advirtiera a los ancianos que un rey oprimiría a sus propios ciudadanos, y por eso él advirtió del tema militar, advirtió sobre los impuestos que les cobrarían, sobre la misma opresión que el rey pondría sobre el pueblo y el poder que tenía ese rey para convertir en un momento dado a su gente, a sus conciudadanos en esclavos. Y ahí les advierte, ahí está en el capítulo 8, en el versículo 10 en adelante. ¿Estaba Dios en contra de un rey? No, para nada. Y esta es la pregunta que nos podríamos hacer. Entonces Dios no quería así, pero no era el tiempo. Porque si usted va a Deuteronomio 17, vamos a verlo ahí. Deuteronomio 17, en el versículo 14, Dios le está diciendo a Israel y le está hablando a Moisés que cuando se elija un rey se tuviera en cuenta esto. Él sabía que esto iba a suceder, pero no era el tiempo. Dios sabía cuándo lo iba a hacer. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre los hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Le está diciendo, este será un hombre que va a tener claro
lo que tiene que hacer. Las decisiones que tiene que hacer van a ser tomadas bajo el rigor de estos consejos y estas directrices. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Está diciendo un requisito adicional que tiene que tener el líder o un futuro rey para Israel. Tiene que ser un hombre que ame la palabra de Dios, que la lea, que la tenga grabada en su corazón, en su mente, y que sea el fundamento para tomar decisiones. Vivirá conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios sí quería un rey para Israel, pero no a cualquier rey. No cualquier persona llegaría. Y no era el tiempo para ellos. Y termino con el versículo 20. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces Dios sí quería darles un rey. Dios sí quería bendecirles. Pero no iba a ser el tiempo, no era el tiempo todavía. Y por eso es que Dios especifica esos requisitos de un buen rey. La lista de cualidades no concuerda mucho con la imagen concerniente de un buen rey a los ojos de los hombres. No concuerda mucho con lo que tenemos hoy en nuestros líderes políticos. Eso no tiene que ver con eso. Pero Dios sabía que una persona que quería un liderazgo a nivel de dirección del pueblo tenía eso. Y esto también va para aquellas personas que llegan al Señor y quieren que Dios los bendiga y que Dios los levante y que quieren ser un gran empresario y que quiere dirigir y que quiere tomar, o aquellos que están pidiendo que yo quiero ser pastor, que yo quiero prepararme, que yo quiero hacer esto, y realmente la intención de su corazón es que voy a tener poder, voy a tener recursos, voy a poder manipular a la gente, voy a poder hacer esto y aquello. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Dios lo puede poner en el lugar que Dios quiere ponerlo, pero usted tiene que honrar el llamado. Usted tiene que honrar lo que Dios ha hecho con usted, ese liderazgo que Dios le ha dado. En el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, en el campo industrial, donde Dios lo ponga, usted tiene que entender que Dios lo llevó allí con esa intención. A un pastor que Dios le ha entregado 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas en su congregación, le quedaría muy fácil manipular y obligarlos o instarlos a que voten por cierto político o algo. Dios no da ese grupo, ese apoyo. Y los políticos son muy hábiles para detectar eso. O hay gente que se acerca al pastor, mire, usted tiene esto, hagamos esto y aquello. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque Dios conoce la intención que hay detrás de todo esto. Así que esté atento, ore a Dios, busque a Dios de todo corazón. Señor, ahí está propuesta, pero se ajusta, no se ajusta. Espíritu Santo, guíame. Y téngalo por seguro que si usted es así de cuidadoso, de meticuloso en sus decisiones, el Espíritu de Dios no va a permitir. Ahorita está muy de moda en las iglesias que cada 2 o 3 años están cambiando la Biblia. Y si hay una iglesia de 15,000, 20,000 miembros, y hablemos que eso equivale a una posibilidad de compra de 5,000 Biblias. Entonces cada 2, 3 años se está cambiando una versión por otra y eso se vuelve un negocio para la iglesia, y llegan las editoriales y le dicen al pastor, usted haga esto, aquello, y le vamos a dar esto, ahí está esta provisión, o vamos a equipar de una manera más generosa su biblioteca o su librería para que usted pueda vender. Y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Preocupación que el pueblo tenga una mejor Biblia, algo. No, hay un negocio montado, como lo tienen hoy las editoriales. Sacan un libro y cada año, cada 2 años los están cambiando. Presentan una nueva versión, una nueva
presentación y la gente se ve abocada. Los libros ya no sirven para transferirlos de un muchacho a su hermano, a un compañero, algo, ¿no? Cada año hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque las editoriales cambian las versiones y la gente se ve obligado a cambiar, o sea, no hay uso. O vienen para llenarlos, pero el propósito de eso es que el libro ya queda inservible, entonces sacan una nueva edición y la gente corre a comprarlo. ¿Y qué hay detrás de eso? Un negocio montado. Y hoy la iglesia está cayendo en eso. Nosotros en nuestra iglesia usamos la Reina Valera 1960 y con eso hemos estado y somos bendecidos y somos edificados y es muy claro nosotros. Y han salido tal vez 10, 20 versiones en los últimos 20, 30 años y habría para hacer eso, pero no. Entonces mucho cuidado con cada decisión porque a Dios no se le escapa. Mucho cuidado con cada propuesta, cada oración, cada petición que le haga a Dios. ¿Qué hay en el trasfondo de esto? ¿Qué es lo que está buscando su corazón? Y entonces ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Y mira el capítulo 8, el versículo 20. Aquí está lo crítico de todo esto. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Quién dijo que Dios quiere que usted sea como las demás naciones? Vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida para Dios. Eso somos usted y yo. Dios no le interesa que usted se parezca a nadie. Y mucho cuidado con esas predicaciones, con esos líderes que están llevando a la gente a que usted está llamado para que en el mundo supere, esté por encima, haga esto y aquello. Y creo que aquí está el descalabro de Israel. Cuando ellos toman la decisión, cuando llegan con esa propuesta delante del profeta, delante del juez, delante del hombre de Dios, para que le hiciera saber a Dios esto, ellos traían ese argumento. Seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. ¿Quién más poderoso, quién más efectivo y quién más eficaz que Dios vaya delante de nosotros? ¿Quién más grande y más glorioso y más seguro que sea Dios quien pelee nuestras batallas? ¿No lo es así? Dios lo dijo y lo advirtió. Pero ¿qué buscaba Israel? ¿Qué quería Israel? Quería desviarse, quería andar por la senda que a ellos les interesara, que a ellos les parecía mejor. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque no es ahí donde Dios nos quiere. Dice la palabra de Dios el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si las cosas no se dan en este tiempo es porque no es el tiempo. Si las cosas no se dan en este momento o Dios no responde a esta oración, es porque no es tanto la voluntad de Dios. Entonces creemos que lo más fácil es hagamos lo que hizo el vecino, lo que hizo mi primo, mi amigo, mi compadre, mi conocido, mi compañero de trabajo. No, 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 no. Usted ha sido llamado por Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted ha sido comprado a precio de sangre y usted está llamado a vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así que cuidado con las decisiones que usted toma. Y cuidado si esas decisiones están dirigidas a un solo propósito: desvincularse de Dios, apartarse de Dios, querer caminar solos. Porque es como ya crecí, como ya sé, como ya conozco, como ya alcancé, como ya tengo el suficiente dinero. Ya tengo el poder para tomar las decisiones y para hacer lo que quiera. No olvides, siempre, no se trata de tener el dinero en el bolsillo. No se trata de que usted sea capaz de pagarlo. No se trata de que usted siempre lo ha querido y lo ha anhelado. Se trata de que usted vaya a Dios y le diga: Señor, esto viene de ti. Esto me bendice, esto me acerca a ti. Esto me hace crecer delante de ti. Esto te agrada. Y si el Espíritu de Dios te dice sí, porque es que yo he visto gente que toma decisiones y las toma yo estaba orando por esto y vino alguien y me ofreció esto y yo lo hice.
y después se van y es un inconverso que le propuso una sociedad, es un impío que le mostró la puerta, le mostró el camino y se embarcan en decisiones, en empresas grandes, en proyectos grandes y después viene la debacle. Pero Señor, si yo oré, sí oró, pero yo te dije sí. Yo te dije, ahí te traigo a fulanito de tal y haz como él te diga. Yo no. Cuando Dios guarde silencio ante una petición, no quiere decir que Dios esté diciendo que sí. Y recuerde otra cosa también muy, muy importante. Cuando Dios dice no, también es una respuesta. Pero es que yo siempre lo he anhelado. No funciona así. E Israel finalmente se salió con la suya. ¿Y sabe por qué se salió con la suya? Porque tenemos en Dios la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad permisiva tiene que ver como cuando un hijo viene y pide un permiso y usted dice no. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no me deja ir? ¿Y por qué esto y aquello? E insiste. Y llega un momento en que es tan difícil, tan insistente, tan persistente ese hijo, que usted hasta por quitárselo de encima, bueno, vaya. Y después vienen los problemas. Y ese muchacho puede hacer lo que ya tengo el permiso de mi papá. ¿De verdad estuvo entre la perfecta voluntad? ¿O usted sencillamente presionó y presionó y presionó, insistió, 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 hasta que todo llegó a ese punto? Cuidado con todo esto. Lo bendigo en este día, le deseo lo mejor del Señor y acostúmbrese a esperar en Dios, a confiar en Dios. Y no siempre lo que queremos, no siempre lo que nos agrada y no siempre lo que hemos anhelado por muchos años es la voluntad de Dios. Cuando venimos al Señor es para que vivamos conforme a su perfecta voluntad, para que vivamos para Él y como Él quiera. Soberano Señor, te doy gracias, porque hay un pueblo que te ama, pero un pueblo que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene cosas reprimidas de la niñez, del pasado, y aún estas se quieren usar para manipularte. Hay maestros de la palabra, entre comillas, que enseñan que hemos sido llamados en Dios para ser cabeza y no cola, para estar encima y no debajo. Y están instando a la gente a que hagan lo que quieren, lo que anhelen. Que ellos están llamados para hacer lo que quieran y que Dios está ahí para respaldarlos en todo. Y les enseñan a manipular a mi Señor. Señor, si tú me das esto, si me llevas en tal parte, entonces yo daré esta ofrenda, yo daré esto para la iglesia, yo daré. Y en aras de esto se toman decisiones equivocadas. Señor, tú no estás buscando inversionistas para el reino. Tú no estás buscando oportunidades económicas para el reino. Tú estás buscando hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres santos y obedientes que quieran agradarte en todo. Así que no necesitamos, Señor, y yo te pido que perdones a aquellas personas, Señor, que han creído que pueden hacer contigo como quieran, que han creído que pueden manipularte, cuando detrás de todo hay decisiones para agradar su carne, para suplir anhelos, deseos de su corazón y algunos más avanzados, Señor, para que, Dios mío, se suplan traumas de su niñez. Es que desde mi niñez yo quería, yo anhelaba y yo deseaba esto. No, Señor, hemos venido es para entregar el gobierno de nuestras vidas a ti. Es para permitirte que en el trono de nuestro corazón te sientes tú y desde ahí gobiernes nuestras vidas. Enséñanos a ser obedientes, enséñanos a confiar, enséñanos a esperar, enséñanos a creer, Señor, porque a la final, si hacemos tu perfecta voluntad, ganaremos. Nos acercaremos más a ti y daremos un paso más hacia la patria celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.